Hola, ¿qué tal? Soy Yera y hoy día vamos a ver funciones en Python. Antes de empezar con la clase, ya con una explicación de todo lo que son funciones en Python, les recuerdo que todo esto ya lo hemos platicado en nuestros tutoriales, en nuestros lives que hemos hecho en TikTok y que los he subido a YouTube. Que recuerden, mi canal de YouTube es la Yera XD. Entonces, si gustan, pueden suscribirse a mi canal de YouTube y ahí pueden ver todos los tutoriales que ya hemos avanzado en Python. Ya tenemos 3 tutoriales, hemos avanzado muchísimo, muy rápido. Y también, si gustan, pueden unirse a la comunidad de WhatsApp que está en mi perfil. El link está en mi perfil. Únanse a la comunidad de WhatsApp. Estamos apoyándonos con muchos recursos, con mucha ayuda para poder seguir siempre avanzando en el mundo de los datos y también para tener algunos consejos en el mundo laboral. Listo. Entonces, ahora sí, empezamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de qué es una función. Una función en Python es un bloque de código que cumple una tarea específica. Imaginen, ustedes van a definir una función, no sé, multiplicar. ¿Ya? Simplemente yo llamo a esta función, pongo sus parámetros, que ahorita yo les voy a explicar con mayor detalle qué trata eso, y lo que va a hacer es, por ejemplo, yo tengo una función multiplicar, y tengo dos parámetros, dos números, 2 y 2. ¿Qué va a hacer esta función? Lo va a multiplicar, 2 por 2, 4. Entonces le va a botar un resultado, ¿ya? ¿Para qué usamos las funciones? Las funciones nos ayudan muchísimo porque nos permiten tener el código más limpio, más legible. Recuerden lo que les he comentado siempre. Python lo que busca es que el código sea limpio, legible y cuando el código es legible se hace más mantenible, ¿ya? A ver, ¿por qué? Imaginen que ustedes tienen un script, ustedes hacen un código muy grande, ¿ya? Y ustedes hacen una operación que es muy, quizás muy, que se repite mucho. Por ejemplo, imaginen que no tienen nada definido y ustedes hacen una operación allá. Ustedes están haciendo un script y tienen, por ejemplo, que calcular el perímetro de una circunferencia, ¿ya? Entonces tienen que hacerlo para diferentes radios, ¿ya? Entonces ustedes no quieren estar escribiendo la función del perímetro de una circunferencia, que si recuerdo bien es 2πr, ¿ya? 2pi por radio. Entonces no van a estar escribiendo 1, 1, 1. Imaginen para 10 circunferencias. Lo que pueden hacer es esto. Pueden definir una función, calcular perímetro, le ponen x es igual a 2πr en base al parámetro de radio y que te retorne ese valor, que sea x. Total de que simplemente llaman 10 líneas de código y te va a salir el resultado. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que puedan entenderlo mejor. Y también cómo hacemos la sintaxis en Python de una función. Entonces lo que vamos a ver ahora es la sintaxis de una función en Python. Entonces, si recuerdan bien, tuvimos un video anteriormente de cómo era en las clases, cómo era definir clases y usábamos una palabra que era def. Entonces, para las funciones vamos a usar también def. ¿Ya? Ponemos primero def, ponemos un espacio, ¿ya? Y acá yo le estoy poniendo un nombre de una función. Ustedes le pueden poner el nombre de función lo que quieran, ¿ya? Por ejemplo, justamente lo que les comenté anteriormente, ¿no? Perímetro de una circunferencia. Yo quiero generar una función que se llame suma, ¿ya? Entonces, para estar ok, la suma, acá yo le estoy poniendo suma y suma es el nombre de la función. Yo voy a abrir paréntesis y yo acá adentro voy a poner los parámetros de la función, ¿ya? ¿Qué variables yo voy a usar con el fin de que me salga el resultado de la función? Entonces acá yo le estoy poniendo esto. Defíneme la función suma, abro paréntesis, con los parámetros a y b, ¿ya? Le pongo paréntesis y pongo 2 puntos, ¿ya? Y acá pongo, ¿no? Que la función suma, ¿qué va a hacer? Me va a definir una nueva variable que se llama x, ¿ya? Que va a ser igual a la suma de a más b, a la suma de a y b, ¿ya? Y finalmente, yo voy a usar una palabra clave que se llama return. ¿Qué va a hacer return? Que me va a botar el resultado de esta función. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta función? Va a ser x. Defíneme la función suma con los parámetros a y b, donde esta función va a ser lo siguiente. Va a generar una nueva variable que se llama x, que va a ser igual a más b, y finalmente la función me va a dar como resultado x. Entonces me va a dar a más b. Ya, hagamos un ejemplo. Si yo pongo, imaginen que yo haya definido la función y yo llamo en Python esta función. Pongo suma, abro paréntesis 2,3. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Va a poner x es igual a 2 más 3. X es igual a 5. Entonces me va a retornar 5. ¿Ya? Entonces vamos a ver unos ejemplos simples para entender exactamente cómo funciona
bueno, valga la redundancia, esta función. Listo. Entonces lo que vamos a ver ahorita son unos ejemplos, ¿ya? Entonces voy a usar mi plumoncito, me había olvidado, y vamos a ver aquí. Ya tengo tres ejemplos de suma, ¿ya? Y yo ya definí esta función, A y B. Entonces yo voy a definir un primer ejemplo, justamente como les he hecho anterior. Solamente quiero que vean el paso a paso. Pongo acá suma, imaginen 4 9, acá pongo, vamos a hacerlo más difícil, menos 5, 8, y acá le pongo menos 27, no sé, 71, ¿ya? Entonces, miren, vamos a usar otro plumoncito. Este va a ser el parámetro A y este va a ser el parámetro B, tal cual como está definido en mi función. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Recuerden que mi función lo que va a hacer es generar una variable x que sea igual a más b. Entonces yo voy a hacer esto, ¿no? Que x va a ser igual 4 más 9, ¿no? Aquí x va a ser igual a 4 más 9, mejor terminamos esto. Y esto finalmente, ¿qué va a ser? 13. Esta función lo que va a botarme es x, va a salir 13. Cuando ustedes ejecuten en Python. Pueden hacer el intento en un editor de texto, en Visual Studio o pueden o en Google Colab y van a ver que les va a salir así. Ahora aquí, miren, x va a ser igual menos 5 más 8. Y esto va a ser igual a 3. A 3. Entonces acá también pueden hacer el intento y les va a salir así. Y finalmente vamos a hacer la última función, que es suma, abro paréntesis, menos 27,71, cierro paréntesis. Entonces x va a ser igual acá, a es menos 27, b es 71. Y esto va a ser igual a 44. ¿Ya? Entonces ya pueden ver que esta función en verdad es bien simple. Ahora vamos a hacer un ejercicio con un enunciado y vamos a resolverlo. Primero de la manera como lo haríamos si usamos matemática simple y luego cómo lo haríamos en Python. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Ya? Listo. Listo. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio en el cual tenemos un enunciado y ese enunciado nos va a mostrar una fórmula. ¿Ya? Y esta fórmula lo que vamos a hacer es vamos a trasladarla a Python. Entonces vamos a verlo de manera detenida y vamos a entender exactamente qué es lo que nos pide y cómo lo trasladamos al lenguaje de programación Python, ¿no? Entonces acá me dice esto. Define en Python una función para calcular el volumen de un cono. Si recuerdan bien cómo era un cono, miren, acá tengo mi conito, ya, tengo así, y acá tengo mi radio, que yo en este caso lo estoy definiendo como R, ¿ya? Mi radio lo estoy definiendo como R, es esta partecita, y mi altura la estoy definiendo como h, que es esta partecita, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo el volumen de un cono? Con esta fórmula, ¿no? El volumen de un cono es igual a 1/3 por pi por el radio, que lo estoy definiendo como r, al cuadrado por la altura, que lo estoy definiendo como h. Entonces, viendo esta fórmula, si yo me voy adelantando, quiero trasladarla a una función en Python. ¿Cuáles van a ser mis parámetros si yo lo traslado a una función en Python? A ver, vamos a observar. Pi, ¿es un parámetro? No, no es. ¿Por qué? Porque es una constante. Por lo tanto, yo no lo tengo que tener como un parámetro. R, ¿qué es el radio? ¿Es un parámetro? Sí. ¿Por qué? Porque radio puede variar, al igual que la altura, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo voy a crear una función en Python considerando dos parámetros. Radio, que es R, y altura, que es H. Listo. Entonces, en base a esto ya vamos a empezar a definir nuestra función en Python. Entonces, vamos a definir nuestro código. Voy a poner aquí código. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo defino una función en Python? Siempre uso primero def. Uso def. Luego voy a poner el nombre de la función. ¿Qué nombre le voy a poner a esta función? Bueno, vamos a ponerle volumen rayita abajo cono. ¿Ya? Vamos a ponerle así. Volumen rayita abajo cono.
así. Y le voy a abrir un paréntesis, porque cuando yo abro el paréntesis, yo defino los parámetros de la función, que ya los había comentado, van a ser radio y altura. Por lo tanto, lo voy a escribir así, r, h. Y cierro el paréntesis y pongo dos puntitos, ¿no? Ahora yo tengo que trabajar acá en la lógica, ya en la lógica de la función. Entonces, para eso yo voy a definir una nueva variable. Quiero trasladar esto igualito acá, ¿ya? Entonces, mi nueva variable va a ser volumen. Vamos a ponerle acá, cálculo va a ser volumen. Bueno, mejor lo pongo otro colorcito para que no se confunda. Volumen. Y aquí le voy a poner igual. Y ahora yo voy a escribirlo en Python, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo se escribe un tercio? Voy a poner 1/3. Ya, voy a ponerlo en paréntesis para que se entienda, para que no se, quizás se vea un poquito complicado. 1/3. Cierro paréntesis. Y luego voy a multiplicar. ¿Cómo multiplico en Python? Pongo asterisco. ¿Ya? Aquí asterisco. Y ahora tengo que poner pi. Ahora miren, para este ejemplo en particular yo no voy a usar ninguna librería externa. Entonces, yo sé muy bien que ustedes usando librerías, que ya les expliqué que es una librería en Python, pueden extraer el valor de pi. Pero por ahora yo le voy a poner un aproximado. Ya el aproximado que sea más cortito para que entre aquí va a ser 3.14, ¿no? Yo sé que quizás varios de ustedes conocen varios dígitos de pi, 3, 14, 15, 92, 65, ya no sé qué más sigue, pero yo acá solamente le voy a poner 3.14, ¿ya? Poner 3.14. Y luego tengo que poner, esto se multiplica por el radio al cuadrado, ¿ya? Entonces, como tal, yo acá también voy a poner paréntesis. A mí me gusta esa notación, quizás a ustedes no les gusta, voy a abrir paréntesis y dentro del paréntesis voy a hacer r al cuadrado. Ahora, ¿cómo yo defino acá la potencia, no? En, en Python, ustedes simplemente van a poner dos veces asterisco. Eso significa que están elevando a cierta potencia, que en este caso es al cuadrado. Entonces voy a abrir un paréntesis, pongo r y pongo dos veces asterisco, ¿no? Asterisco, asterisco, y acá pongo 2. Cierro mi paréntesis. Y luego me dice que multiplique por la altura. Entonces, en este caso voy a poner asterisco y voy a poner h. ¿Ya? Y ahora me tiene que dar, esta función me tiene que dar el resultado de toda esta lógica que estoy haciendo, no todo este cálculo. Entonces, ¿yo qué palabra tengo que usar? Tengo que usar return. Voy a ponerlo así con rojito, return. Y aquí le pongo volumen. Como pueden ver, acá yo estoy usando la indentación. Siempre lo van a tener que hacer. En Python les va a pedir hacer eso. ¿Ya? Entonces ya definí mi función volumen cono. Ahora hay que hacer una prueba de qué es lo que haría esta función en Python. Listo. Entonces ahora yo voy a hacer un ejemplo de esta función. Voy a usar una función con dos valores de radio y altura y vamos a ver qué es lo que va a pasar en Python. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner ejemplo y vamos a llamar a la función que se llama volumen rayita abajo cono. Y yo voy a poner dos parámetros. Vamos a poner para este ejemplo, vamos a poner que radio es, vamos a ponerle 5, ¿ya? Y que altura sea 9, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a botar esto? Vamos a hacer nuestro cálculo, ¿ya? Ojo, no voy a considerar pi, porque voy a considerar pi como una constante, solamente pi. Por efectos prácticos, en Python sí les va a dar el número exacto, ¿ya? Entonces, 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Por 9, 225. Entre 3, 75. Entonces, esto va a salir 75 en este caso es pi, ¿no? Entonces, ustedes cuando lo apliquen esto, si desean copiar todo esto, sea en Google Colab, Visual Studio, y deciden ejecutar todo este código,
Acá le va a salir el número, no le va a salir 75pi. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo para no multiplicar, pero acá debería ser 230 y algo quizás. 232 por ahí. No lo sé. Pero en fin, este ejemplo práctico lo que les permite es entender cómo yo traslado una función acá en un enunciado a una función en Python. Como pueden ver, no es tan complicado, pero varía mucho también de la complejidad de lo que les piden. ¿Ya? Ustedes cuando en un caso real, muchas veces va a ser un tema muy complejo y no siempre va a ser así. Por ejemplo, puede ser que les pidan operaciones en data frames, que lo tengan todo eso en una función. Pero todo eso lo vamos a ver con calma y recuerden que también tienen como complemento todos los lives que hacemos, ¿no? Y que se suben a YouTube. Que ya les comenté, el canal es la YerXD. ¿Ya? Listo. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Como pueden ver, ya hemos aprendido funciones en Python también. Y también las prácticas están en YouTube. Mi canal de YouTube, la YerXD. Y si gustan, pueden unirse a la comunidad de WhatsApp que está en mi perfil. El link está en mi perfil. Ahí nos estamos apoyando con recursos para poder aprender muchos lenguajes de programación, específicamente temas de datos y también para tener consejos en el mundo laboral. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Ya nos vemos otro día. Bye bye. Chao, chao.